tenemos la presencia de David Martín Cahuana. Él es investigador de una investigación de cooperativismo que se hizo. Él es agrónomo y productor de cacao orgánico en los Yungas. Ha trabajado más de 17 años en proyectos rurales y fue gerente general de la Central de Cooperativas El Ceibo. Fue invitado como agripooler para la agencia española Acodea en República Dominicana. Enseguida vamos a hablar un poquito también de ello. Y estamos en este espacio en el que hablamos de una investigación colectiva sobre el cooperativismo en Bolivia, realizada por el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, el IPDRS, con el apoyo de WeEffect. Buenos días, David. Gracias por estar acá en el estudio de nuestra emisora. Buenos días, José Luis, y a toda la audiencia de Radio Herbol. El agradecido soy yo por esa oportunidad de formar parte de una serie de conferencias respecto al cooperativismo agropecuario, en particular, que me ha tocado conocer con mayor profundidad, ¿no?, bajo el auspicio de IPDRS, el Instituto para IPDRS, ¿no? Sí, el Desarrollo Rural de Sudamérica. Sí. Bien, David, ¿cómo se estructura el cooperativismo agropecuario? Que es una de las cuestiones que dice la investigación, ha hecho foco, investigar el cooperativismo agropecuario. Bien, de repente quiero un poquito rememorar, siempre el cooperativismo viene de ese movimiento internacional que se ha iniciado en Ronsdale, en los tiempos de los años 40, 50, y han logrado consolidarse muchas, pero se estructura siempre bajo esa necesidad de ayuda mutua, de querer agruparnos entre familias, entre sociedades por algún motivo común, de salir de esas necesidades, en este caso productivas, necesidades también de suministros, porque eso tiene que ver con el cooperativo agropecuario, y su organización, su estructura general como tal, ahora ya está normada por la Ley General de Cooperativas. La anterior fue la Ley General de Sociedades Cooperativas, ahora es la Ley 356, Ley General de Cooperativas, donde tiene sus bases, ¿no?, mínimo 10 familias que podrían dar lugar a origen a una cooperativa, y luego está su estructura administrativa, el Consejo de Administración, compuesto por 5 cargos, el Consejo de Vigilancia por 3 cargos, normalmente que pueden ser menos dependiendo del número de asociados, y sus diferentes comités, ¿no?, comités de auditoría, etcétera, ¿no? Hay un sistema de control interno. Entonces, de esa manera se estructura, pero siempre el principio de solidaridad, de trabajo, de equidad, y sobre todo de organizarnos, de pequeñas familias puedan organizarnos y hacer un conjunto y una labor, en este caso de producción de alimentos, y también de resolver necesidades económicas y necesidades sobre todo productivas de alimentos. ¿El cooperativismo agropecuario siempre tiene que estar conformado por familias? Legalmente dice una persona, tiene una acción, ¿no? Es decir, y ahí tal vez es el componente que diferencia de otro tipo de organización, es decir, tiene un aporte. O sea, para formar la cooperativa, cada persona aportante da un monto económico, que muchas cooperativas fue en efectivo, otras cooperativas fue en jornadas de trabajo que se ha valorizado, y otras en materia prima que pudo ser. Entonces hay muchas formas que se ha capitalizado para tener ese aporte. Entonces una cooperativa se forma cuando da su aporte, ¿no? Y a partir de ese aporte se genera, digamos, todo el objeto de trabajo de la cooperativa, que puede ser producción, servicios y otros emprendimientos cooperativos. En Bolivia, ¿cuántas cooperativas agropecuarias funcionan y cómo les va? ¿Son exitosas? En estos momentos que estamos en una crisis de la economía, ¿pueden ser afectadas? Cuéntanos un poquito de ello. A ver,
ese es un punto que algún momento me he sentido un poco triste, especialmente por el sector agropecuario. Algo que marca un antes y un después es la ley 356. La anterior ley se denominaba Ley de Sociedades Cooperativas. Con esa ley habían registrados legalmente 1.524 cooperativas. La nueva ley en vigencia dice, todas las anteriores cooperativas deben homologar sus estatutos para adecuarse también al contexto del marco, ley de la Constitución Política, etcétera, y todas las normativas que tiene el Estado, y deben homologarse. Las que no se homologan, en su artículo decía, saldrá una normativa que lo liquidará, dejará sin efecto su personalidad jurídica y todos sus actos jurídicos, así dice. De las 1.687, voy a corregir ese dato, 1.687 cooperativas que estaban registrados bajo la anterior ley, solo 163 lograron homologar, que representa alrededor del 10% del total del universo de cooperativas hasta el año 2014. Entonces, de esas 1.600, 1.524 quedaron así postergadas, no alcanzaron. Han sido diferentes motivos, tal vez falta de conocimiento, falta de adecuación, falta de asesoramiento legal, falta, etcétera, ¿no? Entonces hubo ese número que ahorita actualmente se tiene respecto a las cooperativas. Y en ese sentido, estas más de 1.500 cooperativas ya no están con un marco legal. No están ante la ley. Obviamente dentro del área rural aún probablemente mantienen, eso hay que hacer otra investigación un poquito más a fondo, acercarse mucho más a ellos. Algunas cooperativas con las que dentro del marco de la investigación me acerqué, dicen, nosotros queremos homologarnos, pero ya la ley ha tenido una ampliación de plazo, otra ampliación de plazo, 2 ampliaciones de plazo, y no lograron. Pero queremos, ahorita están imposibilitados dentro de estas 1.500, aún hay cooperativas que quieren seguir adecuándose a la normativa, a la legalidad de sus operaciones. Ahorita no hay una ley que los permita. Permítame preguntarle, consultarle, ¿y no hay posibilidad de rebajar los requerimientos? Por ejemplo, no sé si la ley 356 de cooperativas lo permite, el ir alcanzando poco a poco los objetivos para estar encuadradas dentro de la ley. No hay ninguna posibilidad para esas cooperativas que quieren ser legales y no dejar que se vuelvan ilegales, porque eso sería un fracaso, ¿no? Por eso decía la tristeza, de repente simplemente en lo jurídico dejaron de existir, porque sus personalidades jurídicas quedan cesantes de acuerdo a la ley. Entonces, no se ha tocado ese tema al momento de plantear la ley. Se aprobó, hay una reglamentación como tal, entonces cualquier otra propuesta tiene que ver siempre con plantear ante la Asamblea un mecanismo que permita. Ahorita no lo existe, la ley no está aperturado en ese sentido. Entonces, en consulta, en entrevista tanto con el presidente nacional de cooperativas, el licenciado Bruno Pinto, y también en entrevista con el viceministro de Empleo Social y de Cooperativas, nos decía, si hubieron 2 ampliaciones, es decir, desde el 2014 hasta el 2018, 2019, todo ese tiempo, son casi 4 o 5 años, no se pudo, el Ejecutivo planteó, ¿y si ampliamos más? ¿Cuántos quieren? Y ahí hubo un tropiezo tal vez de los interesados, vamos a llamar así, en decir, y realmente ¿cuántos son? Porque no podemos ampliar otra adecuación, para la homologación, si es que no hay interesados. Entonces un poco eso estancó, digamos, los diferentes trámites que hubiera de parte tanto de FENCOA como también de la autoridad del ministerio, del viceministerio de Trabajo, Empleo y también de cooperativas, ¿no? que hay en la estructura del gobierno.
Bien, tengo que ir a una pausa en este momento. Estamos conversando con David Martín Caguana. Él es investigador de cooperativismo agropecuario en nuestro país y estamos hablando de las cooperativas agropecuarias. ¿Cómo están? ¿Cómo funcionan? Enseguida vamos a retornar. Seguimos conversando con David Martín Caguana, investigador de cooperativismo agropecuario en Bolivia. David, el tema del éxito de las cooperativas. Es decir, estábamos viendo un cuadro en el que el cooperativismo agropecuario tiene unas cifras que no se pueden comparar, por ejemplo, con el cooperativismo minero. ¿Qué es lo que produce esa diferencia entre la cantidad de cooperativismo agropecuario que hay y de cooperativismo minero que supera por mucho a las cooperativas agropecuarias? Bien, José Luis, de repente en esta investigación hay varios factores, ¿no? Desde los legales hasta desde las mismas bases del sentir de las familias. Una de ellas, por ejemplo, desde las familias es de que hay necesidad de mejorar las condiciones económicas familiares, y a veces la minera se expresa que puede tener un rendimiento a veces más rápido. Entonces probablemente muchas familias opten por eso, pero otras que están en lo rural los rendimientos, los retornos económicos, el tiempo de espera de cultivar, por ejemplo, el cacao, hay que esperar 3 años para empezar a cosechar un poquito, y a los 8 años recién habrá rendimientos esperados. Entonces, todos esos factores hacen de que de repente algunas familias se dediquen a otros rubros. A lo más rápido. ¿No? Pero no todo es también tristeza también. Ya muchas cooperativas se han consolidado, hay ejemplos, modelos de cooperativas, modelos de primer nivel que son donde los asociados son personas naturales, son productores, y hay cooperativas de segundo nivel donde los asociados son varias cooperativas jurídicas. Entonces, sea primer nivel o sea segundo nivel, se han consolidado en emprendimientos muy exitosos. Por ejemplo, en el norte de La Paz están el rubro de cacao y el café, que dan un valor agregado, es decir, que no solo se vende como materia prima, sino se transforma en insumo, se transforma en producto terminado, que puede ser chocolate o que puede ser café para el consumo ya en la mesa de las familias consumidoras, entonces, o exportadas. Entonces, pero tiene que ver con que estas cooperativas han encontrado darle el valor agregado, es decir, darle otro sentido. Y está en Santa Cruz las cooperativas Kaizi, las cooperativas japonesas, Kaiko. Kaizi, por ejemplo, el tema de los huevos, la producción de huevos, la producción de arroz. Kaiko está con la producción de maíz, de sorgo, de caña de azúcar, de carne, de ganado. Y también está la transformación del trigo, o sea, producen trigo y también lo transforman en fideos. Entonces, ya son cooperativas consolidadas. En Cochabamba está la central de cooperativas, la cooperativa de servicios, CAISC, que tiene su emprendimiento, la transformación de productos lácteos, es decir, dan servicios, créditos para productores de maíz, productores de papa, pero para otro sector, el grupo de ganaderías lecheras, y ellos han transformado y venden leche pasteurizada, venden yogures, quesos. Entonces, esos se están posicionando y también están dando oferta de alimentos y productos terminados a la población en Bolivia en general, ¿no? Entonces, le han también logrado consolidar toda la cadena productiva en primer lugar y la cadena de valor, es decir, ambas cosas. En Chuquisaca está también, por ejemplo, Agrocentral, con la producción de oréganos, y eso se exporta, ¿no? Sí. 600, 700, deben estar incrementando aún más todavía. También está en Beni el tema de la castaña, ¿no? La transformación de la castaña. Está también
las cooperativas, secao en Potosí, con las quinoas, igual se exporta, se transforma, se procesa y se exporta, ¿no? Entonces, la castaña, Bolivia es el país el primer exportador en volumen, ¿no? Pero Beni, es decir, una cooperativa de Beni está involucrada en ese proceso, entonces eso también queríamos tratar. Pero hay algo que un poco que me ha llamado más en este tema. Estas cooperativas, la mayoría de sus producciones, excepto pocas, le han dado una cualidad que es la producción orgánica. Entonces, este producto, es decir, café, cacao, quinoa, lo orgánico, tiene más aceptación en mercados como de Europa y otros, claro, por esa naturaleza. Entonces, eso es lo bueno. Hay modelos de cooperativas que son referencia en todo Bolivia, excepto Pando. Había cooperativas que estaban también con la castaña, pero por estos temas ya de la ley, cuando se revise lo legal, ya no había registrados en Pando. Entonces, eso también, José Luis, puedo comentarte que ya hay volúmenes, es decir, ¿cuándo se hace volúmenes de exportación? Cuando nos juntamos, pues, varios productores, son pequeños productores, no estamos hablando de medianos ni de grandes, son pequeños productores que en la visión cooperativista han dicho, produzcamos, pero busquemos mercados y así le damos más valor a nuestro trabajo y a nuestro producto. Entonces, ahí están esas cooperativas en todo el departamento. Se agrupan para conseguir, por ejemplo, para exportar mayor volumen. Así es. Porque los que importan productos requieren mucho volumen, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no? Correcto. Entonces, la cooperativa representa aquello, representa un modelo de organización que permite a pequeños productores lograr volúmenes, lograr calidad, lograr productos que realmente satisfagan necesidades de mercados donde piden volúmenes, no piden poquito. Entonces, la cooperativa es eso. Otro tipo de organización también, ¿no? Bueno, en esto de las experiencias, no voy a dejar pasar el hecho de que nos cuente un poquito. Usted ha sido gerente general de la Central de Cooperativas El Ceibo. Ese es un ejemplo del cual los bolivianos podemos estar orgullosos, porque en este momento El Ceibo se conoce en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Aquí dice Central de Cooperativas El Ceibo. Es decir, fueron varias cooperativas. ¿Cómo se gestó ese proyecto? Mire, sí, gracias. Ese tema también de repente lo he vivido desde las bases, ¿no? Desde que se ha fundado mi cooperativa. La Central de Cooperativas del Ceibo es una cooperativa de segundo nivel. Significa que se han agrupado varias cooperativas para conformar una central de cooperativas. Entonces, cada cooperativa tiene 40 asociados, 20 asociados, 50, 60, pero entre todas las cooperativas hay alrededor de 1.400 familias que hacen las cooperativas de base para tener esa central de cooperativas. Entonces, al inicio las necesidades fueron muchas en la región del Alto Beni. La mayoría son familias migrantes de las zonas altas del altiplano, sector Oruro, sector La Paz, hay Potosí, y también hay locales. Por decirles, hay cooperativas de familias originarias, de familias mocetenes, de allá, entonces, y se conforman así por afinidad, es decir, hay cooperativas más provenientes de familias de Potosí, que la mayoría habla quechua, otras que hablan aymara. Entonces, todas ellas hacen la cooperativa, pero su principal necesidad era la siguiente. En los años 60, el Instituto de Colonización empezó a promover los asentamientos humanos. Parte del plan de producción del Instituto de Colonización era que todos tengan por lo menos 3 hectáreas de cacao. Entonces, familias del occidente que no conocían mucho de cultivo y empezaron a sembrar y decían, ¿y ahora dónde vendemos? Y habían industrias en La Paz que al inicio cada uno venía con sus 5 quintales, 10 quintales de la ciudad. La industria a veces le decía, espérate, ahorita te voy a pagar ya que un mes, y sufrían ese tipo de postergaciones en que a veces el precio era bajo, cobraban después de 2 meses, 3 meses, después se han dicho, y no había víveres, o sea, vendían sus productos, vendían el arroz, el cacao aquí, pero no había quien allá
les traiga víveres. Y si traían los víveres, los intermediarios, era un costo también elevado. Había el intercambio de carne, de otros productos por cacao, por arroz. Entonces he dicho, pero la cooperativa puede ayudar a resolver esas problemáticas de abastecimiento de insumos, de víveres, y también de ayudar a acomodar mercados, de buscar mercados. Entonces fue así que conformaron cooperativas, no sé, en los años 60, 70, y de pronto en la industria que compraba el cacao, esperábamos en la sala, ¿y qué es? No, yo vengo también a entregar y a cobrar cacao, pero soy de la cooperativa Área 3, el otro de otra cooperativa, pero si somos varias cooperativas, entonces... ¿Por qué no nos juntamos? Porque no nos juntamos, y ahí nació esa propuesta. Y el año 1977 ya se fundó el Ceibo, un 5 de febrero, entonces siempre con esa necesidad. Pero si juntamos, podemos de repente, en vez de que vengan 10 para la misma actividad, puede haber un representante. Entonces, eso ha hecho de que se organicen esas necesidades, ¿no? Entonces, de ahí nace Ceibo. Pero de repente vendíamos, pero el precio era bajo. ¿Y por qué nosotros no podemos? Siempre había ese entusiasmo, esa inquietud de decir, podemos hacerlo, podemos ser empresarios. Entonces, y ahí se juntó, y digo, no, nosotros también exportemos. Y han habido muchos aportes ahí. Por ejemplo, el cooperativismo tenía un cargo dentro de la estructura de la Federación de Colonizadores, así como en las comunidades hay el cargo de deportes, hay secretario de actas, claro, de deportes, había el cargo de cooperativismo. Entonces, y el gobierno en esos tiempos sí apoyó también en aquello. Entonces, muchos aspectos han hecho de que en ese tiempo las necesidades y otros aspectos se pudiera plasmar en lo que ahora se conoce, pero un ejemplo de cómo arduo se tiene que trabajar y de cómo tienen que ser constantes, ¿no? Es un trabajo arduo. Bueno, felicitaciones por eso. Gracias. Y yo quiero agradecerle por estos datos que nos ha brindado. Estos temas del cooperativismo a veces están escondidos, pero tenemos la oportunidad, y no va a ser la primera vez que lo convoquemos para conversar sobre esto. Le agradezco su visita acá al estudio de nuestra emisora. Muchas gracias. A la orden, y que pues el cooperativismo continúe ese aporte a la sociedad, sobre todo el cooperativismo agropecuario, que tiene la función de producción de alimentos, es un aporte a la seguridad alimentaria del país. Ahora que muchas cooperativas están consolidadas en temas de exportación, el cooperativismo agropecuario representa empleos, representa divisas, ¿no? Representa muchos aspectos para el país, y creo que en ese aspecto también hay que valorarlo y también en ese rol de investigador promoverlo. Muchas gracias, José. Las gracias a David Martín Cahuana, investigador del cooperativismo agropecuario, y las gracias también a ustedes, amigas y amigos oyentes de la red Herbol en el país, por haber seguido nuestro programa Hagamos Democracia.